El Ministerio de Salud detectó cantidades, ahí lo tenemos, importantes de metales pesados en Atacama luego de analizar el barro y el suelo de las localidades del Salado, Diego de Almagro y Tierra Amarilla. Sin embargo, según la cartera, eso no representaría un riesgo para la salud de la población. Queremos ahondar en este tema y vamos a conversar con el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Chernichín. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. Doctor, ¿usted coincide con las conclusiones del Ministerio de Salud que dice que los niveles detectados, y hay que recordarlo preliminarmente porque todavía no han sido analizadas, no tenemos el informe definitivo del ISP, no constituyen un riesgo para la población? Yo creo que por lo menos en muchas partes es un riesgo que hay que tomar en consideración, porque lo que encontraron 90 miligramos por kilo, que son los 90 ppm, es mucho. La CONAMA decidió que hace años atrás que para Arica no podía pasar sobre 20 y si llegaba a más de 29 había que remediar. ¿Eso es plomo? No, eso es arsénico. Arsénico. ¿Y el nivel de plomo? Para plomo ellos consideraron que es 400. Porque aquí se estaban midiendo las dos cosas, el plomo y el arsénico. Claro. El plomo aparentemente se pasa menos de lo peligroso, pero hay también, porque hay muchos estudios que muestran una correlación de niveles mucho más bajos de plomo en escuelas y producen una disminución del rendimiento escolar. Se ha medido promedio en colegio en Estados Unidos de plomo en sangre, promedio de plomo en suelo, y disminución importante del rendimiento escolar como fracasos escolares y como el MEAP, que es el CIMSE norteamericano. ¿Y qué entonces validez le da a usted a este resultado? Bueno, yo entiendo la manera de pensar del gobierno porque piensan que no hay que asustar a la población y que se puede hacer tan rápido ahora. Pero yo creo que sí hay que dar a conocer la verdad, porque la gente cuando sabe las perspectivas y los riesgos puede protegerse mejor. Si no van a decir, aquí no importa que los niños jueguen con eso. O sea, hay un riesgo, probablemente para los adultos no es tanto, si eso en 1 o 2 meses se arregla. Yo creo que los adultos, la mortalidad por cáncer no va a aumentar en forma significativa y probablemente varias otras enfermedades tampoco. Pero la exposición de los niños sí es muy grave porque con un par de días de exposición en el periodo ventana, que es el periodo crítico, aumentan diversas enfermedades más tarde en la vida, queda marcado. En arsénico se demostró que la exposición prenatal aumenta la mortalidad por bronquiectasia en adultos jóvenes medido entre los 30 y 50 años. Ahora, ¿cuál es el periodo ventana para que la gente le quede claro? El periodo ventana son periodos cortos pero diferentes para cada tóxico y para cada órgano, en las cuales si en ese momento existe la presencia de una sustancia tóxica, el órgano se programa para tener un número diferente de receptores hormonales, lo cual predispone para el desarrollo de diversas enfermedades más tarde en la vida. Y eso bastaría para entenderlo mejor y para considerar el conjunto de los elementos que están en suspensión. Respirar durante un par de días, una semana, un mes, ¿cuánto? Un par de días puede ser suficiente si se encuentra en esa edad de periodo de ventana para ese tóxico. Usted habla de, periodo de embarazo, que afectaría postnatal el feto. También. Postnatal, y eso le quería preguntar, ¿los niños van de 0 a qué edad los riesgos máximos? Aproximadamente hasta 5 años se describe el imprinting, que es el fenómeno, pero es mucho más sensible los primeros 2 años de vida. Después el riesgo paulatinamente va disminuyendo. En ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer la población que está expuesta al barro? Primero, no estar expuesto al barro ni los niños ni las mujeres embarazadas, protegerse, alejarse y del polvo también, porque ese barro se transforma en polvo. Andar con mascarilla si hay polvo, mascarilla húmeda. Después, no hacer ejercicio físico los niños, porque en el ejercicio físico se respira más, pasa más aire por los pulmones y por lo tanto queda retenido una mayor cantidad de partículas tóxicas. ¿Y qué riesgos se enfrentan los que sí están expuestos a este aire y a este barro?
De lo que se ha estudiado, porque el imprinting es un fenómeno nuevo, riesgo para el arsénico, aumento de mortalidad por bronquiectasia, deficiencia intelectual, atraso del desarrollo cognitivo y alguna disminución de la inmunidad. Para el plomo, deficiencia intelectual seria, fracasos escolares, cambios neuroconductuales porque se alteran los receptores de neurotransmisores y una tendencia hacia conductas delictivas y además infertilidad. Son consecuencias graves, doctor. ¿Qué es lo que va a pasar con la población que está expuesta a esto? Porque en el norte, en la zona que hubo 17 aluviones simultáneos, recordemos lo que pasó hace 2 semanas, es casi imposible estar alejado de este polvo en suspensión. Bueno, lo más importante es que esto sea una enseñanza. Los accidentes ocurren, muere gente, pero que no vuelva a ocurrir. Y yo planteo que debería, a partir de eso, cambiarse la ley y los reglamentos de la minería, de tal manera que no hayan tranques y relaves en la cabecera de los valles, sino que estos mismos se depositen en un lugar cercano a la costa, pero bien protegido, de tal manera que si ocurre un accidente, y accidentes ocurren incluso afectando las mejores construcciones, que ocurra en el lugar donde menos daño provoca. Porque todo este polvo en suspensión y estos materiales de los que usted habla están en el lodo y en este barro que hay precisamente por la cantidad de relaves que hay en la zona, que son más de 160 y que tienen un número de años muy distinto. Hay algunos relaves que son muy antiguos, otros que pertenecen a grandes mineras que pueden estar más protegidas, pero de los que se han revisado aproximadamente 70, pero son más de 160. Entonces, de lo que estamos hablando es de que a causa de los relaves tenemos esta situación. La situación la tenemos a causa de las sustancias tóxicas que tienen los relaves. Sin relaves sería arena del desierto, que es mucho menos tóxica, puede provocar cambios inmediatos, pero si además los relaves no se ponen, no vayan obstruyendo el lugar donde pasa el agua. Por ejemplo, el río Salado es todo un relave que las antiguas mineras norteamericanas, antes de la nacionalización del cobre, tiraban todo al río, y eso llegaba hasta la playa, y la playa es un antiguo relave que si uno va a ver manchas azules de sulfato de cobre que aflora de ahí mismo. Entonces cuando pasa un torrente de agua se lleva del río y lo lleva a la ciudad. ¿Y eso? Doctor, entonces ¿cómo podemos entender las declaraciones de las autoridades sanitarias que han dicho que los relaves están controlados y que no hubo daño de los relaves que puedan afectar a la población? Bueno, ¿y de dónde vienen las sustancias tóxicas? No, porque ellos han encontrado pocas. Bueno, nosotros pensamos que eso es bastante, es mucho, y nosotros tomamos muestras. Pero en la muestra voy a dar 2 ejemplos. Primero, si hay muchas piedras o piedrecitas de cuarzo inerte, y lo que se transforma en polvo es mucho menos, pero es arsénico puro. Por lo tanto, lo que se mide es menos, pero lo que puede afectar la salud es mucho. O al revés, si tenemos una piedra de plomo que no se disuelve, no afecta la salud, aunque esté. Por lo tanto, nosotros tomamos muestras, y no solamente para ver la composición entera por un método preciso, no es por esta pistola que es más aproximada, sino que además nosotros estudiamos la biodisponibilidad, o sea, poner este relave en algo parecido a los ácidos del estómago, o sea, ácido clorhídrico, pH2, y ver cuánto se disuelve. Y lo que se disuelve es un soluto que entra rápidamente al organismo, si es soluble, y es el que produce daño, y eso hay que medirlo. ¿El gobierno diría usted que está en condiciones de poder medir en toda la zona que ocurrió la catástrofe la cantidad de elementos tóxicos que hay en el suelo? Bueno, en algunas partes tendrá que medir, o sea, se supone que si en una calle encontramos una composición, en la calle más allá es lo mismo, o sea, hay que medir, hacer varias mediciones en la misma ciudad. Nosotros tomamos, como fue un viaje relámpago, tomamos en Copiapó y también a 1,5 kilómetros en un lugar donde no pasan los aluviones para tener la línea base, para comparar. Lo mismo hicimos en Chañaral y a 1 kilómetro de distancia la línea base, y fuimos a medir también en Tierra Amarilla y en la otra ciudad, la que queda un poquito antes. ¿Usted atribuiría a razones políticas que no se quiere informar en realidad qué es lo que está pasando y cuáles serían las consecuencias de las que usted habla?
Más que razones políticas, porque en general todos los colores políticos se han comportado más o menos igual. Los que están en la oposición siempre critican más, pero yo creo que el pensamiento es: no podemos invertir la mitad del presupuesto del país en solucionar un problema. Entonces, desde ese punto de vista tratan de economizar, pero yo creo que la solución del país no es tanto economizar, sino prevenir, porque después el costo de la remediación es muy alto. Por lo tanto, si se hubiera prevenido antes que los tranques del AVE no estuvieran en la cabecera de los valles, que se hubieran limpiado los lugares, que donde hay alguna piscina de tratamiento de lixiviación, como una que aparentemente se rompió y estuviera fuera del posible cauce de un aluvión, porque siempre van a seguir ocurriendo. ¿Cuál es esta planta que se habría roto? Tengo una fotografía que me enviaron de una empresa minera, no quisiera decir el nombre, pero hay una fotografía de un derrumbe que hubo y una cascada de un líquido de color verdoso azulado. ¿Y usted lo hizo llegar a las autoridades? No, pero circula en internet. Uh-huh. Yo en este momento yo prefiero tener toda la información, las mediciones, y ahí se llevará a las autoridades todas las conclusiones. Yo tuve una reunión ya en el Ministerio de Salud, nos pidieron que fuéramos, se trabajó en ver qué hacemos, y yo hice las proposiciones, que aquí hay que ser mucho más estricto en lo que se hace, pero vamos a ver si se toman en cuenta esas proposiciones. Doctor, y lo último, lo más importante, alejar a los niños entonces de el polvo, el lodo, y si las casas todavía mantienen lodo, seguir en los albergues. Por supuesto, o sea, mientras las casas no sean bien limpias, sin polvo, y eso de toma meses, ojalá los niños y las mujeres embarazadas por lo menos sigan en los albergues. Doctor Andrei Chernyshkin, difícil su apellido, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando también este tema que es bastante complejo, pero que es de gran preocupación. Y gracias al canal por divulgar estas noticias que son de tanta importancia para el país. Muy bien.